Amén. Hermoso alabar al Cristo de la gloria. Abra su Biblia, hermano, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Vamos a estar leyendo del 25 al 29. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Estemos, como dice el pastor, hermanos, orando siempre por los demás, porque la palabra del Señor dice que los que estén fuertes, ¿verdad? Que los que estén fuertes en el Señor, que sean de ayuda para los débiles. Nos necesitamos como cuerpo del Señor unos a otros, ¿verdad? Uno dice el Señor que cada miembro tiene diferente función, ¿verdad? Entonces hay que utilizar, hay que poner por obra esa función que cada uno de nosotros tenemos para glorificar el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer, hermanos, y después de leer vamos a hacer una oración y vamos a seguir con la palabra del Señor. Hechos 20, del 25. Si está ahí, me responde con un amén, gloria a Dios, un aleluya, pero uno de esos que como si ya comieron, como que si nos gozamos, ¿verdad?, del Señor, que se oiga. Amén. Es para el Señor, es para Él, todo es para Él. Amén. Toda la gloria es para Dios. Amén. Vamos a leer del 25, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así, dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño. Cristo vive. Tiene su rostro ahí, hermano. Vamos a llevar una oración para que la palabra del Señor haga huella en nuestros corazones, para que la palabra del Señor sea cambiando, transformando cada uno de nosotros. Abra su corazón, hermano, y escuche la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por este momento que nos has permitido, Señor, estar reunidos aquí junto con mis hermanos para escuchar tu palabra, Señor. Es palabra tuya, mi Dios amado, no palabra de hombre, Padre. Te doy gracias por esta oportunidad que me das, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor amado. Toca sus corazones, llena, Padre Santo, ese vacío que hay en sus corazones, Padre. Llena, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre. Haz el cambio, la transformación, Padre Santo, en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Padre Santo. Háblanos en esta hora, Padre Santo. Queremos de tu consejo, mi Señor amado. Necesitamos de tu consejo, Padre amado, como dice tu palabra. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús, hermanos. Pues en medio de la lectura, hermanos, yo escogí, ¿verdad?, el tema de esta predicación, y le he puesto por nombre al tema: la iglesia es de Dios, no de los hombres. Y les voy a dar una historia, ¿verdad?, una historia verídica, para que usted vaya entendiendo y vayamos adentrándonos en el tema, ¿verdad? Esto es real, hermanos. Posiblemente alguno de ustedes ya lo vio, lo escuchó, ¿verdad? Dice que había un pastor predicando, un pastor
en una iglesia que estaba muy grande, ¿no? Estaba muy llena esta iglesia. Y ese pastor dice que estaba predicando, ¿verdad? Al empezar a predicar, saludó a todos los miembros de la iglesia. Y al acabar de saludarlos, ¿verdad? Estudió la palabra. Y al acabar de leer la palabra, dice que el pastor empezó a sentir la presencia de Dios. Y era un pastor pentecostal, ¿verdad? Pastor pentecostés. Empezó a brincar, ¿no? Empezó a sentir la presencia del Señor, ¿verdad? Y entonces en eso habló, ¿no? A la iglesia y dice, veo un ángel, dice, entrar a la iglesia, dice, por la puerta, dice. Y entonces toda la iglesia empezó a alabar. Toda la iglesia empezó a alabar. Y el pastor siguió hablando, ¿verdad? Y dice, está sobre los jóvenes. Entonces los jóvenes empezaron a brincar, ¿no? A sentir la presencia, empezaron a avanzar, ¿no? Todo eso. Siguió hablando, el pastor dijo, lo veo, dice, por encima de las damas. Entonces las damas, dice, que empezaron a danzar, ¿no? Empezaron a temblarse y a moverse y empezaron a usar sus manos, ¿no? Todo eso como, por ahí se ve, ¿no? En algunas iglesias. Y siguió hablando el pastor, siguió hablando y dice, viene sobre el altar, dice, la presencia, dice que era una fiesta tremenda, ¿no? Ahí, una adoración tremenda, dice que toda la iglesia, no era un alboroto que estaba ahí. Y entonces el pastor siguió hablando, dice, y de repente dice que se cayó el pastor y empezó a hablar el pastor, a decirles, dice, veo ese ángel, dice, pero ese ángel, dice, es Satanás. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Y entonces ahí toda la iglesia se cayó. Toda la iglesia se quedó en un solo ser, como estatuas ahí parados, ¿verdad? Al oír esas palabras del pastor. Y ya no siguieron haciendo nada. Pero esto fue planeado por el pastor. Por el motivo que lo hizo él fue para darle a conocer a la gente que no todo lo que se mueve en la iglesia es del Señor. No todo lo que se mueve en la iglesia es del Espíritu Santo. No todo lo que uno siente, hermanos, es de Dios. Por eso muchas veces aquí el pastor nos ha predicado que pidamos al Señor discernimiento para nosotros sentir cuál es la verdadera presencia del Señor. Para nosotros no hacer, ¿verdad? O caer en ese juego que el enemigo mete en nosotros, ¿verdad? Ese pastor lo hizo intencionalmente para darle a saber a la iglesia, darle a conocer al pueblo de Dios que tuvieran mucho cuidado, ¿verdad? Para decirles que no todo lo que se mueve es de Dios. Y ahí vamos a empezar con este tema, ¿verdad? El apóstol Pablo le habló a los líderes de la iglesia de Efesios, ¿verdad? El apóstol Pablo, si usted mira su historia de él, se asemeja mucho al ministerio del Señor Jesús. El apóstol Pablo, el Señor lo usó de una manera extraordinaria, de una manera muy poderosa. Entonces, cuando el apóstol Pablo los reúne a los líderes, ¿verdad? Los obispos, él los llama a los obispos ahí, y obispos, pues, quiere decir como supervisores, ¿verdad? Los llama a él y les empieza a hablar, ¿verdad? Les empieza a decir, en el versículo 25 dice, y ahora, he aquí, dice, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Le estaba diciendo esto porque él iba a hacer un viaje, ¿verdad? Él iba a hacer un viaje y en su viaje él no sabía lo que iba a pasar. Por eso él se estaba, lo podemos tomar de esta manera, como despidiendo de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, el apóstol Pablo nos enseña ahí lo que es un verdadero líder de una iglesia. Y muchas veces, hermano, el líder, ¿verdad? El líder
cuando ve, por ejemplo, a un miembro de la iglesia, cuando lo ve un poco desordenado, cuando lo ve un poco apartado, cuando lo ve un poco que es desobediente, luego empieza a decir, no, pues le vamos a llamar la atención, luego empieza a decir, no, pues vamos a sentarlo, ¿verdad? A platicar con él y para ver lo que está pasando. Pero muchas veces no es el miembro, no es la oveja la que está mal, hermano, sino el líder. El apóstol Pablo reunió a los líderes de la iglesia de Efeso para anunciarle, ¿verdad?, de su partida, para decirles que él se iba, ¿verdad?, que él iba a hacer un viaje, y en ese viaje no sabía él lo que iba a pasar. Entonces él los reúne y les dice que nadie de ellos, ¿verdad?, porque él le predicó a toda la iglesia, a todo, dice que todo, llenó todo Asia, llenó todo Asia de griegos, ¿verdad?, de gentiles, él llenó toda la iglesia de la palabra del Señor. Entonces, por eso esta iglesia amaba mucho a Pablo, lo amaba mucho. ¿Por qué? Porque él se mostró, ¿verdad?, de una manera humilde hacia los líderes. Él se mostró de una manera muy, lo iba a... ninguno de ellos, dice, de los que estaban entre ellos, de los que le habían predicado el reino de Dios, vería más su rostro. Él estaba, por ejemplo, hermanos, imagínese usted, ¿no?, que alguien muy querido de aquí de nosotros, ¿verdad?, empiece a hablar esas palabras, y si nosotros estamos agradecidos con esa persona, si nosotros hemos recibido, ¿verdad?, cariño, si nosotros hemos recibido buen trato de esa persona, nosotros, esas palabras nos van a doler, nos va a doler, ¿verdad? Es como decir que se está despidiendo, es como decir se va a ir y ya no lo vamos a ver. Entonces nosotros pensamos con tristeza, ¿verdad? Nos entristecemos. ¿Por qué? Porque él era una persona que daba eso, ¿verdad? Él daba todo, él daba todo por su iglesia. Mire lo que dice Romanos, yo lo voy a leer, hermano, nomás vaya apuntando si usted quiere. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. Él dice aquí en el versículo 25, dice que él a todos, ¿verdad?, les predicó el reino de Dios. Hay otra parte en la Biblia que nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? ¿O quién es el reino de Dios? Aquí nos dice claramente en Romanos 14, 17, dice que es justicia, es paz, es gozo, ¿verdad? Está hablando ahí de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Su reino es el cielo, ¿verdad? Su reino, Él es la majestad, Él es el que gobierna ahí. Él es el que manda, es el que dirige, Él es todo, ¿verdad? En su reino, dice, ¿verdad? Bendito sea Dios. El 26 dice, por tanto, dice, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Fíjense nomás, qué palabra tan poderosa. Por eso es muy importante, hermano. Mire, muchas veces nosotros, yo no me considero un predicador, ¿verdad? Simplemente estoy agradecido con el Señor por esta oportunidad. Pero el predicador, el pastor, ¿verdad?, cuando predica la palabra del Señor, muchas veces no es que esté hablando o no es que se esté dirigiendo a una persona, sino que se está dirigiendo conforme a la palabra que el Señor le ha puesto y lo está dirigiendo. Si la palabra lo llega a tocar a usted es porque, o a mí me llega a tocar, es porque algo mal está ahí, pero no es personal. El apóstol está diciendo que nadie a él le va a decir que no le predicó. Es lo que el Espíritu Santo le había puesto a él, que dijera, que hablara su palabra, ¿verdad? Sin esconder nada, sin ocultar nada, sino que tal y cual la palabra él recibía, así la diera, ¿verdad? Por eso él dice en este versículo que nadie le protesta. Todos sabemos lo que significa esa palabra, ¿verdad? Protestar.
Entonces que nadie le proteste. Dice que, por tanto, dice, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. O sea que nadie le va a decir, a mí no me predicaste, si se llega a perder, ¿verdad? Nadie le va a decir, pues yo estaba esperando la palabra. Nadie va a ir a llegar a la presencia del Señor allá a decirle, Señor, ¿sabe qué? Pues a mí nadie me predicó, a mí nadie me dijo. Por eso la importancia de hablar del Señor, ¿verdad? No es de que muchas veces pensamos y decimos, más que yo, pues no soy predicador, yo no soy, no me corresponde a mí. Sí, nos corresponde a cada uno de nosotros. A nosotros nos mandó el Señor a hablar de su palabra, a hablar del reino de Dios. A nosotros nos mandó el Señor y nos dijo, ¿verdad? Todos hemos leído Mateo 28, ¿no? Por ahí dice el Señor que cuando mandó a sus discípulos. Entonces todos tenemos esa obligación, si se puede decir de esta manera, de predicar la palabra del Señor a quien sea, dice el Señor, ¿no? En donde sea tenemos que hablar de su palabra. Mire lo que dice Ezequiel 3:18, por ejemplo, dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal, dice, de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Eso le está diciendo al atalaya. Al atalaya le está diciendo al pastor, al predicador, al evangelista, a los hermanos, cada uno de nosotros. Tenemos esa obligación de hablar de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si hemos conocido, ¿verdad? Hemos conocido de su palabra, hemos conocido, nos han predicado muchas veces de que del reino de Dios, nos han predicado muchas veces de la justicia del Señor, nos han predicado muchas veces de que nosotros, ¿verdad? Ahora, como la alabanza decía, ¿verdad? En la gran tribulación, dice que muchos decían una nave, ¿no? Una nave, pero esos eran los que no conocían de Dios. Esos eran los que pensaban que bueno, la naturaleza o algo, ¿no? Los ovnis, que según también dicen por ahí, se los levantó y se los llevó. Pero usted y yo, que conocemos al Señor, usted y yo que somos cristianos, usted y yo que leemos la palabra, dice ahí que no, que alguien gritó, y es que el gritó era un cristiano, porque él decía, Cristo vino. Cristo vino, dice, Cristo vino y su pueblo se llevó. Él sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? En la palabra de Dios, en el libro de Mateo 24, por ahí más o menos, dice que las señales son para el pueblo de Dios. Las señales son para nosotros, no son para el mundo. Entonces, tantas señales que estamos viendo hoy en día, hermanos, y muchas veces nos pasamos desapercibidos como que si no está pasando nada. Pero esas señales es para nosotros, es para usted, esas señales para mí, para ver, para reconocer que estamos en los tiempos finales, para ver, saber que el Señor viene. El Señor viene pronto por su iglesia y quiere estar preparado. Amén. Amén. Con eso nos vamos, que estar preparado. Con los demás, pues, hermanos, pues hay que prepararnos. Hay que estar ya listos, preparados, porque el Señor va a venir por una iglesia que se esté preparando. Y si no, lea la parábola de las 10 vírgenes. Ahí le dice todo, hermano. Hay que estar preparados ya para la venida del Señor. Es difícil. Muy difícil, más en estos tiempos, hermanos, que el mundo está en un caos. Usted ve los incendios, usted ve las inundaciones, usted ve las fiestas, porque la gente ya ahorita se abrió todo, ya anda en fiestas, hermanos. Entonces el mundo es un caos, pero usted y yo sabemos que Cristo viene. Usted y yo sabemos que tenemos que estar preparados. No estamos preparados, ¿no? Porque no sabemos un día, hace como un mes, el mes pasado, la luz se fue. No sé si usted se acuerda, allá donde yo trabajo se fue la luz, pero fue, hermano, algo así, rápido se fue y al mismo tiempo regresó. Y rápidamente en mi corazón y mi mente sentí la palabra del Señor, que así va a ser el arrebatamiento, la venida del Señor, así va a ser exactamente. Rápidamente se fue la luz, un tronido se hizo, pero rápidamente también vino la luz.
Entonces dije, wow, es tan rápido, hermanos, uno no tiene tiempo ni de pensar, ni de reaccionar, ni de nada. Así va a ser la venida del Señor. Entonces tenemos que estar listos, estar preparados. El apóstol Pablo, hermanos, preparó a esos líderes. Él los preparó a esos obispos, porque sabe que, hermano, muchas de las veces, a hoy en día, a lo mejor usted no me lo va a creer, pero a hoy en día hay pastores que dicen, la iglesia es mía. Muchas de las veces yo he escuchado pastores que dicen, en mi iglesia pasa esto, está de esta manera, en mi iglesia se hace esto. Pero aquí Pablo nos está hablando de que del Señor es la iglesia. No es de nosotros, la iglesia, y la iglesia no es este cuatro paredes, todos lo sabemos, hermano. La iglesia es usted, soy yo, el Señor pagó con su vida, por usted y por mí. Imagínese cuán valioso es usted. Imagínese cuán valioso, por ejemplo, si dijeran con oro ni con plata, que compró su salvación, de usted o mi salvación, sino imagínese con la sangre preciosa del Señor. ¿Verdad? ¿Cuánto es lo que vale usted? Imagínese cuánto es lo que valgo yo. Pero muchas veces no valoramos el precio. Muchas veces pasamos por alto, hermanos, lo que está aconteciendo, y muchas veces nos unimos a veces a personas que no están caminando como el Señor nos lo pide que caminemos. Como le dije anteriormente, es difícil, sí es difícil caminar conforme la palabra del Señor, pero no es imposible, porque su palabra dice que no nos da nada de lo que nosotros no podemos llevar. ¿Verdad? Entonces eso quiere decir que sí lo podemos hacer. Solamente es cuestión de creer, ¿verdad? Como le dijo Omar, no te digo que si creyeres verías la gloria de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces no creemos, hermano. Miren, el versículo 27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, en las iglesias no se predica todo. Muchas veces no se dice todo. Yo escuché en una iglesia grande, hermanos, una iglesia bastante grande, de unos 300, 400 miembros, que el pastor estaba estudiando el libro de Job, el último versículo de Job, el último capítulo de Job, donde él decía que lo bendijo de gran manera, donde le dio lo doble, lo triple que él tenía. Pero nunca les dijo lo que él había pasado. Nunca les dijo lo que él había sufrido. Nunca les dijo lo que él había perdido anteriormente. Solamente les estaba diciendo lo que ellos podían recibir. Cuánta bendición podían recibir. Y eso, hermanos, no es todo el consejo de Dios. Eso no es todo el consejo de Dios. Pero Pablo dice que él les predicó todo el consejo de Dios. Todo, no se apartó nada, no se escondió nada. Muchas veces, hermanos, a que está predicando acá se le hace difícil decir todo el consejo de Dios, porque uno piensa luego, a lo mejor el hermano se va a molestar, la hermana a lo mejor ya no me va a querer saludar, eso es lo que piensa uno cuando uno empieza a predicar la palabra del Señor. Entonces, pero acá el apóstol Pablo dice que él le predicó todo el consejo de Dios. Toda la palabra de Dios, toda la escritura, todo como está escrito, así se los hizo saber él. Entonces, de esta manera no hay una excusa en que nosotros podamos decir, no, pero no se me dijo tal cosa, o no se me enseñó de esta manera, porque muchas veces se adoctrinan de una manera diferente, de una manera suave, de una manera donde no se les dice la palabra como es, sino que se les cambia la palabra, se les suaviza la palabra para que no se moleste, para que no se vaya, porque algunas veces de por sí la gente no quiere venir a la iglesia. Entonces se les habla una palabra fuerte, pues va a quedar sola la iglesia. Pero ese no es el problema del predicador, hermanos. Ese no es el problema del pastor ni del evangelista, de nadie. No es el problema de nadie, sino que si yo, hermanos, la palabra me alcanzara y me hiciera sentir algo, entonces yo no tendría por qué reclamarle al predicador, al pastor, ¿verdad? Porque la palabra es de Dios. La palabra es del Señor.
La palabra Él la manda para que se predique así como está la palabra escrita, hermano. Pero muchas veces se cambia la palabra y se suaviza. Y por ejemplo, acá en Apocalipsis, ahí nos habla del Señor que de los briagos, ¿verdad? De homosexual, de todo eso. Pero la gente le cambia la palabra y no, tienen una idea diferente, ¿verdad? Piensan diferente, o les empieza a decir de esta manera, no les dice la palabra. Cuando Juan el Bautista, hermano, empezó a predicar, usted conoce su historia, usted conoce cómo empezó a predicar, usted conoce cómo le hablaba a la gente, y no le temblaba la voz para hablarle a la gente, él solo, hermano, ante una multitud de gente. Ahora imagínese uno aquí, con 5 o 6 hermanos acá. A veces no queremos predicar la palabra del Señor. A veces no queremos que el hermano o la hermana se moleste. Pero el apóstol decía que les predicó todo el consejo, toda la palabra del Señor. ¿Verdad? Les voy a leer, perdón, segunda de Timoteo 4:2 dice, hablándole el apóstol, él lo enseñó, él lo instruyó, él lo guió también en cómo él era, ¿verdad? Entonces le dijo, en la palabra del Señor dice, segunda de Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye y reprendas, dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea que le estaba diciendo que no escondiera nada de la palabra, ¿verdad? Y que le dijera al borracho, que le dijera borracho, al homosexual, homosexual, a la lesbiana, lesbiana, así como está la palabra escrita, hermano. No cambiarles la palabra. Hoy se usa mucho la teología, hermano. Hoy se usa mucho el estudio, ¿verdad? El estudio que han tenido, ¿verdad? Es bueno estudiar, es bonito estudiar, prepararse, pero lo malo es olvidarse de la palabra del Señor. Olvidarse, Primera de Corintios 4:20 dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, ¿verdad? Muchas veces se les habla a la iglesia teológicamente con palabras de preparación, de un preparado, de un estudiado, ¿verdad? Pero cuando se les habla de doctrina, cuando se les habla la verdadera palabra, ahí es donde se molesta la gente, el pueblo de Dios, ahí se molesta. ¿Por qué? Porque nunca o pocas veces se escucha la verdadera palabra del Señor. Acá el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que predique, que redarguye, que inste, que exhorte, ¿verdad? O sea, que no tenga miedo, en otras palabras, que no tenga miedo, que diga la palabra tal cual está. Si alguien pues se molesta, bueno, pues de modo, ¿verdad? No se puede hacer nada. El 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Oiga, hermano, el Espíritu Santo os ha puesto, dice el apóstol Pablo. Pero muchas veces hay líderes, hay pastores, hay evangelistas que dicen, oh, Dios me llamó, Dios me puso, ¿verdad? Dios me dio esta obra, y todo Dios me ha dado, hermanos, pero el resultado, el fruto, dicen otra cosa, las enseñanzas, las palabras, la doctrina dicen otra cosa diferente. Pero aquí el apóstol dice que el Espíritu fue el que los puso. El Espíritu fue el que los formó y el que los puso en el lugar indicado que el Espíritu Santo quería que ellos estuvieran. Por ejemplo, mire Efesios 4:11, ¿verdad? Efesios 4:11 dice que habla de que Él mismo, dice, hablando del Señor Jesucristo, dice que Él mismo constituyó, dice, a unos profetas, ¿verdad? Los 5 ministerios, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Pero dice que el Señor Jesucristo, Él los puso. No el hombre se puso. Por eso muchas veces, hoy en día, hay un problema tremendo en una iglesia ahí en Chile, hermanos, con un pastor que se llama Marcos Morales.
un tremendo lío, un tremendo problema, porque mucha gente, imagínense, hermano, hasta dónde llega el pueblo de Dios, demandando al pastor, demandando, por eso la gente inconversa no quiere venir a la iglesia, no quiere venir a los caminos del Señor, porque muchas veces se fijan en esas cosas y dicen, ¿para qué voy a ir? Para estar peleando, para estar haciendo esto. Por eso muchas veces, y fíjense, él, un pastor, tiene un ministerio muy grande. Se llama Cruzada de Poder, ministerio que tiene pastores en toda Latinoamérica, creo. Es un ministerio muy grande, pero hoy en día anda en boca de todo el mundo casi, señalándolo, acusándolo de muchas cosas, de robo de dinero, de maltratar a las personas, de muchas cosas. Y es lo que causa, es el fruto, hermanos, cuando el Señor, el Espíritu Santo, no los ha puesto. Es muchas veces lo que pasa cuando el hombre se pone solo, ¿verdad? Dice, no, el Señor me habló y me dijo y me dio este ministerio. Entonces ahora pues soy pastor, ahora soy evangelista, ahora soy maestro porque el Señor me puso. Pero, hermanos, ahí es lo que le decía anteriormente. Muchas veces no es la culpa de la oveja que se porte de una manera extraña, de una manera rebelde, sino que el líder, hermanos, el líder no los dirige, no los conduce, no les enseña conforme a la palabra del Señor, conforme a la doctrina, ¿verdad? Necesitamos ser adoctrinados, necesitamos ser instruidos conforme a la verdadera palabra del Señor, no conforme a los conocimientos del ser humano. La palabra de Dios dice que no es de palabra el reino de Dios, no es sino de poder. Hoy muchas veces, hermano, no se ha visto el poder de Dios en las iglesias. No se ha visto. Mire, vaya conmigo para que no se duerma, porque como que se está durmiendo ahí. Vaya ahí unas horas atrás, en Hechos 19, del 11 en adelante. Vamos a ver cómo el Señor estuvo usando a Pablo de una manera extraordinaria, hermanos, como les decía anteriormente. Cuando usted ahí, hermanos, me confirma con una vez, vamos a leer del 11 al 15 nada más. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, para que nos demos cuenta un poco, hermanos, de cómo era, de cómo estaba esa iglesia, de cómo el Señor. Por eso le digo que el apóstol Pablo se semejaba al ministerio del Señor Jesús. Se semejaba en muchas cosas. Dice el versículo 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. El 12 dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Oigan, hoy en día no hay eso. Hoy en día no se ve eso. Porque hoy muchos estudiosos comparan la última iglesia que está en Apocalipsis, ¿verdad?, con la iglesia de hoy actual. Muchas veces dice de la misma iglesia en comparación con lo que está sucediendo hoy en día. Dice muchas veces la iglesia de hoy está fría. Está tibia. Muchas veces la iglesia de hoy dice, porque hay mucha iglesia, hermano. Ahorita pues a lo mejor no, ¿verdad?, por lo que está sucediendo, pero anteriormente había mucha iglesia grande, mucha iglesia con muchos miembros, mucha iglesia donde se congregaba bastante gente, y ellos decían, pues acá tenemos de todo, acá no nos falta nada, un buen sonido, una pantalla grande, unos músicos bien trajeados, ¿verdad?, de todo. Pero dice la palabra del Señor en Apocalipsis, que decía la iglesia, somos ricos porque tenemos todo, pero espiritualmente eran pobres, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, no sé, yo no me acuerdo, y no es que sea tan nuevo. Bueno, soy nuevo en el Evangelio, no tengo mucho tiempo, pero de que yo me empecé a congregar, de que yo recibí al Señor para acá, no he visto, hermanos, que una iglesia se levante, ¿verdad?, en poder. Una iglesia se levante con fuego, una iglesia que ore, una iglesia que adore al Señor, una iglesia que clame al Señor. No lo he visto, hermano.
No sé si anteriormente lo haya habido, ¿verdad? Pero acá el apóstol, el Señor lo usaba de gran manera, ¿verdad? Digamos hasta ¿qué versículo, hermano? El 11, el 12, perdón. Seguimos el 13, dice, pero algunos de los judíos, dice, como exorcistas ambulantes, dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, oiga. O sea que hasta los brujos, pues, ¿verdad? Hasta los brujos, porque los brujos usan el nombre de Jesús también, ¿verdad? Pero ellos decían que usaba el nombre de Jesús, el cual Pablo predicaba. ¿Por qué? Porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo tenía poder. Pablo pero también pagó el precio. Hay que hablar de eso, hermanos. Porque él pagó el precio. ¿Y quién de nosotros está dispuesto a pagar el precio? Amén, gloria a Dios. Ese precio, hermanos, el Señor se lo dijo, ¿verdad? Cuando Ananías fue a orar por él y todo eso, ¿verdad? Le dijo que él lo había escogido, ¿verdad? Para que llevara predicara su palabra, hermanos. Muchas veces no queremos pagar ese precio. Muchas veces yo personalmente, hermano, no voy a decir nombre ni nada, pero he estado en iglesias donde cada 8 días, a ver, hermano, usted trae las tortillas, pico de gallo, la carne asada, el arroz, cada hermano, de verdad, y en la iglesia, dentro de la iglesia, hermano. Usted, imagínese, cada 8 días se hacía la comida. Entonces la gente ya no iba por la comida real, ¿verdad? Ese pan que baja del cielo, sino el pan material, el pan que... Hermano, es que así, imagínense, así una iglesia no se va a levantar. No se va, porque va a estar bien llena, hermano. Bendito sea Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos falta, entrega. Nos falta pagar el precio. No queremos pagar ese precio, hermanos. También se nos habla de que vamos a sufrir. No, aquí estoy bien sentadito, mejor aquí al lado, adoro al Señor, grito y todo eso, pero aquí sentado. No, el apóstol Pablo dice que ahí llenó todo Asia de la palabra del Señor, pero aparte se iba de ahí, se estaba despidiendo de ellos y se iba a ir de ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor dice que le había comunicado, ¿verdad?, que tenía que ir a otro lado. Entonces, el versículo 12 de Efesios 4 dice, a fin de perfeccionar, hablando de los 5 ministerios, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Cada uno de nosotros tenemos que desarrollar un ministerio. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar en la obra del Señor de una manera diferente, ¿verdad? Un pastor, dice aquí, ¿verdad? Un profeta, ya no hay esos ministerios, ¿verdad? Y no vamos a entrar en ese tema porque es otra cosa, pero cada uno de nosotros tenemos que desarrollar un ministerio, ¿verdad? Allá, por ejemplo, el hermano Ángel, la alabanza, ¿verdad? El pastor, la hermana, el líder, y así sucesivamente. Cada uno debe de desear, ¿verdad?, un ministerio, debe de pedir al Señor algo para trabajar en su obra, algo para trabajar en la obra del Señor. Pero muchas veces no queremos porque, no, es que voy a perder un día de trabajo, o con tan solo, no, pues me va a hacer falta 1 hora en mi cheque y me va a salir chico el cheque, me va a salir poco. Muchas veces tenemos esa mentalidad, hermano. Muchas veces pensamos, no, porque ese patrón no me va a dejar salir temprano. No, primero está Dios. Primero está Dios y su obra. Primero está Dios y todo lo que a Él le pertenece, hermanos, pues tenemos que tenerlo por delante. Tenemos que ponerlo en primer lugar. Todo es de Dios.
si usted está aquí, si yo estoy aquí, es porque Dios ha tenido misericordia. No es porque nosotros, yo no merezco estar aquí, hermanos. Pero el Señor ha tenido misericordia de mí. Él me ha dado esta oportunidad. Y yo ansío, anhelo, pero, ¿verdad? Si Él me quita de aquí, me pone a otro lado, yo me voy a otro lado, donde Él me ponga. Pero mi disponibilidad está ahí, en servirle, en trabajar para el Señor. ¿A dónde? Donde Él quiera poner. No importa, yo no deseo estar aquí como algo personal, ¿no? Sino que donde el Señor me ponga, si es allá, cuidando la puerta, ya estoy, lavando los baños, me voy a lavar los baños, hermano, a lo que sea, pero hay que tener esa disponibilidad de servir al Señor. Amén. ¿Verdad? Yo creo que ya me pasé. Hágame señas, hermano, porque, ¿verdad? Entonces, vamos a acabar con esto, hermano. Vamos a terminar con esto. ¿Verdad? Dice el 29, vamos a ver el 29, y ahí acabamos. Dice, porque yo sé que después de mi partida, dice, entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonará al rebaño. ¿Verdad? ¿Qué es lo que le digo? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día allá en Chile con ese pastor? ¿Verdad? Que se aprovechó del rebaño, se aprovechó de la gente, se aprovechó de las ovejas, se aprovechó. ¿Quién lo puede quitar? Nadie lo puede quitar, solamente Dios, ¿verdad? Pero es que él entró ahí como un pastor, pero ahora ¿qué es? Es un lobo, ¿verdad? Que ha dañado a la iglesia. Es un lobo que ha dañado al pueblo de Dios. Y muchas veces decimos, no, es porque el pueblo de Dios pues tuvo la culpa. Y no es así, hermanos. No es de esa manera, de verdad. Hagamos conciencia de que, bueno, el líder tiene que saber, ¿verdad?, de cómo caminar en la obra del Señor. El apóstol, cuando en el libro de San Juan 21, 15 en adelante, cuando el Señor le dice a Pedro, ¿verdad?, que si lo amaba, que cuidara sus ovejas. O sea, para trabajar en la obra del Señor hay que amar al Señor primeramente. Si usted no ama al Señor, si yo no amo al Señor, ¿cómo voy a trabajar en usted? ¿Cómo le voy a ayudar a usted? La palabra de Dios dice que si decimos que amamos al Señor, que no lo vemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar si nosotros no amamos al Señor? No amamos su obra del Señor. Entonces tenemos que amar primero a Dios, ¿verdad? Y después, pues vamos a amar también, nos vamos a amar unos con otros, ¿verdad? Póngase de pie, hermanos, porque ya me pasé, pero sí.